Buenas, señores, bienvenidos al canal Al24 News. Iniciamos el telediario de esta noche por la agresión sionista contra la Franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad en Gaza dio a conocer este viernes que los constantes bombardeos sionistas que apuntaron varias zonas del enclave palestino desde el amanecer del día en curso ocasionaron al menos 38 mártires, entre ellos niños y mujeres y miembros de una misma familia. Por otra parte, las fuerzas de ocupación bombardearon este viernes varias localidades en el enclave palestino, dejando a decenas de víctimas entre mártires y heridos. La máquina de guerra sionista ocasionó 7 mártires en Rafah y al oeste de la ciudad de Gaza, 4 mártires en el barrio de Sheikh Radwan y otros 2 mártires en los que se suman numerosos heridos en un bombardeo que tuvo como blanco una casa en el barrio de Sabra, en el sur de la ciudad de Gaza, según dio a conocer la agencia palestina Wafa. Ante esta desgarradora situación, el Ministerio Palestino de Sanidad en Gaza declaró ayer jueves que hay 80 pacientes y 8 casos en cuidados intensivos en el hospital de Kamal Adwan en el norte de la Franja de Gaza, renovando su llamamiento a las organizaciones internacionales y humanitarias para que proporcionen protección a los hospitales y al personal sanitario de acuerdo con las leyes internacionales. En un comunicado, el Ministerio declaró que el hospital permaneció sin oxígeno ni agua después de que los bombardeos destruyeran el generador eléctrico principal y los depósitos de agua. A últimas horas de la noche de ayer, las fuerzas de ocupación reanudaron los ataques contra el hospital Kamal Adwan en el norte de la Franja de Gaza. Hirieron a 6 miembros del personal médico, entre ellos casos graves que estaban ingresados en cuidados intensivos. Los bombardeos destruyeron el generador eléctrico principal del hospital y perforaron los depósitos de agua, dejando el hospital sin oxígeno ni agua, lo que supone una grave amenaza para la vida de los pacientes y del personal que trabaja dentro del hospital. El hospital tiene 80 pacientes y 8 casos en cuidados intensivos. Condenamos este constante acto criminal contra el hospital Kamal Adwan en el norte de la Franja de Gaza. Renovamos nuestro llamamiento a las organizaciones internacionales y humanitarias para que proporcionen protección a los hospitales y al personal sanitario de la Franja de Gaza, tal y como estipulan las leyes internacionales. El año 2024 se ha convertido en el más mortífero jamás registrado para los trabajadores humanitarios. Es lo que ha anunciado este viernes la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, OCHA. En una rueda de prensa, el portavoz de la organización unusiana Jens Lerck declaró que al menos 333 trabajadores humanitarios han muerto solo en Gaza desde el comienzo de la ofensiva sionista el 7 de octubre de 2023. La mayoría de ellos eran personal de la UNRWA y colegas de la organización. Antes de que termine el año 2024 se ha convertido en el más mortal jamás registrado para el personal humanitario en todo el mundo. La guerra de Gaza se suma a las cifras. Desde el 7 de octubre del año pasado, al menos 333 trabajadores humanitarios han muerto solo en Gaza. La mayoría de ellos eran personal de la UNRWA y colegas nuestros. El coordinador de ayuda de emergencia, Tom Fletcher, ha declarado que los trabajadores humanitarios están siendo asesinados a un ritmo sin precedentes y ha llamado a los estados y a las partes en conflicto a que protejan a los trabajadores humanitarios, garanticen el respeto del derecho internacional, procesen a los responsables y pongan fin a esta era de impunidad. Tratándose siempre del expediente palestino, la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro sionista Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por atrocidades y que incluyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza, dejó a los líderes de Occidente divididos. Algunos acogieron esta decisión con satisfacción, mientras otros se opusieron a ella y al final el resto se mostró neutro. Karim Mustafavi nos detalla la información.
Entre conformidad, oposición y neutralidad. La orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad sigue suscitando vivas reacciones en el occidente. Mientras la decisión de la CPI generó indignación dentro de la entidad sionista que la calificó de antisemita, en Washington, que cuestionó la credibilidad del tribunal, y Hungría, que pretende desafiarlo, numerosos países europeos comenzaron a reconocer las atrocidades que están perpetrando las fuerzas de ocupación en suelo palestino. Holanda, Suiza, Irlanda, Eslovenia e Italia confirmaron que procederán con el arresto de ambos criminales en caso de que pisen su territorio en cumplimiento de la Corte Penal Internacional. A su vez, Bélgica fue más allá. Además de respaldar la orden de arresto, instó a Europa a imponer sanciones económicas y suspender el acuerdo de asociación con la entidad sionista. Por su parte, Francia y Alemania se han mantenido neutros respecto a la responsabilidad de los dos acusados. Según los expertos, su reacción busca evitar la vergüenza de alinearse directamente con la entidad sionista. Naciones Unidas expresó su respeto al trabajo y la independencia de la Corte Penal Internacional. Obviamente, somos conscientes de la emisión por parte de la Corte Penal Internacional de las órdenes de detención contra dos funcionarios israelíes. Y simplemente, como hemos dicho antes, el secretario general respeta el trabajo y la independencia de la Corte Penal Internacional. Reseñar que la ONU llamó igualmente a los Estados parte del Estatuto de Roma a respetar y aplicar las decisiones de la Corte Penal Internacional. Tanto Netanyahu como Gallant, los dos acusados de perpetrar crímenes de guerra, son ahora susceptibles de ser detenidos en los 124 países que han firmado el Estatuto de Roma. En el resto de la región, los ataques sionistas mataron al menos a 62 personas y hirieron a 111 en el Líbano. El jueves, elevando el número de muertos desde octubre de 2023 a 3.645 y 15.355 otros resultaron heridos, según declaró este viernes el Ministerio de Salud del Líbano. Los residentes de un suburbio del sur de Beirut inspeccionaron los daños en un edificio alcanzado por los ataques sionistas este viernes mientras la gente limpiaba los escombros de las calles. Abir Darwish, residente de un edificio que fue alcanzado por los ataques sionistas en los suburbios del sur de Beirut el viernes, tuvo que abandonar su apartamento después de una advertencia de evacuación del ejército sionista. Vivo en este edificio que Israel atacó hoy. No se trata de un ataque, sino de una agresión, porque atacó a personas pacíficas en sus hogares, en las residencias y en los comercios que se encuentran debajo. Israel decidió de repente esto, porque es un usurpador, un enemigo brutal. Todo el mundo necesita saber, aquellos que están defendiendo a Israel, que es un usurpador, un enemigo brutal que está matando a civiles en sus hogares. Decir también que 5 médicos murieron durante los ataques sionistas en el sur del Líbano, según anunció el viernes el Ministerio de Salud libanés. 3 médicos perdieron la vida y otros 3 resultaron heridos en un ataque sionista en la ciudad de Kotrani, sur del Líbano. Anteriormente, 2 médicos también habían perdido la vida después de un ataque sionista contra un vehículo en la ciudad de Deir Kanun, Ras Al Ain, en el sur del Líbano, según la misma fuente. Y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL, informó este viernes de que 4 soldados italianos resultaron heridos tras el impacto de 2 cohetes en una de sus sedes en Shama, sur del Líbano. La UNIFIL añadió que los cohetes probablemente fueron lanzados por Hezbollah o grupos afiliados y causaron los daños significativos. Sin embargo, los que atacaron fueron las fuerzas de ocupación sionistas. Y el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, condenó este viernes el ataque a la base de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la UNIFIL, que hirió a los 4 soldados italianos.
Sì, dovrebbero essere due missili. Una vez más, lo que está sucediendo es inaceptable, del mismo modo que hemos pedido firmemente a Israel que ejerza la máxima cautela y evite que los proyectiles de artillería alcancen nuestra base. Decimos con igual determinación que no se debe tocar a los soldados italianos. La Agencia Internacional de Energía Atómica emitió una resolución condenando a Irán. A cambio, Teherán anunció la operación de centrifugadoras nuevas y avanzadas en respuesta a la decisión de la agencia. El jueves por la tarde, el Consejo de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica adoptó una resolución en la que critica oficialmente a Irán por no cooperar suficientemente en su programa nuclear. En la contienda ruso-ucraniana, el presidente Vladimir Putin declaró este viernes que Rusia seguirá probando el misil hipersónico Oreshnik que disparó contra Ucrania el día anterior y comenzará la producción en serie del nuevo sistema. Veamos este comentario de Kerim Mustfawi. El presidente ruso Vladimir Putin declaró este viernes que Moscú realizará más pruebas del misil balístico hipersónico Oreshnik en condiciones de combate, un día después de disparar uno contra Ucrania. Como sabemos por el análisis de los datos de control objetivos, las pruebas fueron exitosas. Les felicito por ello y, como ya se ha dicho, continuaremos con estas pruebas, incluso en condiciones de combate, dependiendo de la situación y la naturaleza de las amenazas a la seguridad que se creen para Rusia. Sobre todo porque tenemos un stock de tales productos, un stock de tales sistemas listos para su uso. Rusia disparó el misil de nueva generación contra la ciudad ucraniana de Dnipro el jueves por la mañana, en una importante escalada del armamento que se está desplegando en el conflicto que dura casi 3 años. Por su lado, el presidente Volodymyr Zelensky declaró que Ucrania estaba trabajando con todos los socios para obtener su apoyo para ataques de mayor alcance. Cuando se le preguntó sobre un ataque a un depósito de armas en la región rusa de Briansk, Zelensky dijo que Kiev ahora tenía sistemas ATACMS estadounidenses, así como sus propias capacidades de largo alcance y que las usaría todas. Ucrania tiene capacidades de largo alcance. Ucrania tiene drones de largo alcance fabricados en Ucrania. Ahora no solo tenemos un Neptuno largo, sino que también tenemos ATACMS y los utilizaremos todos ellos. La administración estadounidense aprobó esta semana el uso por parte de Ucrania de misiles ATACMS más profundamente dentro de Rusia, indicaron funcionarios. Lo que llevó al presidente ruso Vladimir Putin el martes a reducir el umbral de su ejército para un ataque nuclear. En un discurso a la nación el jueves, Putin enfatizó que Rusia se reservaba el derecho de disparar misiles contra instalaciones militares en países cuyas armas están siendo utilizadas por Ucrania, específicamente Estados Unidos y Gran Bretaña. El gobernador de la región fronteriza rusa de Kursk declaró este viernes que 46 civiles rusos residentes en Kursk detenidos por Ucrania habían sido devueltos a Rusia tras negociaciones con Kiev. Alexei Smirnov declaró que los civiles, incluidos 2 niños, habían sido trasladados por tropas ucranianas a Ucrania después de que Kiev organizara una incursión transfronteriza en la región occidental rusa de Kursk en agosto pasado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este jueves a todas las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que gestionen las diferencias y trabajen juntos para alcanzar nuevos objetivos de financiación climática, la principal tarea de la 29ª sesión de la Conferencia de las Partes COP29 de la CMNUC. Creo que las delegaciones siguen en gran medida en sus posiciones iniciales. Por lo tanto, ahora es el momento de abandonar las posiciones iniciales e encontrar áreas de posible compromiso. Y mi llamamiento a todas las partes es que hagan exactamente eso.
El noroeste de Estados Unidos evitó este jueves ser golpeado por un segundo ciclón bomba cuando la furia de la tormenta no alcanzó las previsiones, pero un río atmosférico continuó y inundó el norte de California con viento y lluvia. El primer ciclón bomba en el que la presión disminuye rápidamente y produce vientos y precipitaciones con fuerza de huracán azotó la región el lunes y el martes, matando a 2 personas y dejando sin electricidad a cientos de miles de personas desde el estado de Washington hasta el norte de California. Y para concluir, pues algo de cultura, Manuel Mendive, uno de los pintores cubanos más reconocidos, ha centrado su atención en la relación entre el hombre y la naturaleza en su más reciente exposición en la Bienal de La Habana, inspirándose en gran medida en sus raíces africanas, especialmente en el panteón yoruba. Mendive mezcla diversas técnicas, estilos y colores sobre una gama de materiales y texturas para representar los paisajes y la vida silvestre de Cuba. Y los colores, el verde tan hermoso de nuestra naturaleza, la vegetación tan dulce y tranquila. Esos colores son maravillosos, verde, azul, y brillante a veces y otras veces un azul muy transparente se pierde en el espacio y en nuestra mente. Pues es con esta dulce noticia que concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Les damos cita otra vez mañana, misma hora, mismo canal para más noticias en lengua castellana. Gracias por su amable atención y un saludo.